Muy bien, entonces, como les decía, vamos eh, a explicar un poquito la primera mitad del capítulo 9, que se refiere a la construcción de silogismos. Vamos a partir de un ejemplo concreto. Traté de encontrar un ejemplo de dos premisas que fueran, digamos, lo suficientemente complejas como para que pudieran, para que yo me pudiera extender en la explicación. Lo primero que vale la pena mencionar es que hay ciertos convencionalismos y formalismos que, si bien no son indispensables, digamos que no son una regla general, sí pueden ayudar o facilitar la lectura de un silogismo. Veamos. Primero se colocan las dos premisas, después una línea que indica justamente el límite, lo que está arriba son premisas y lo que sigue es la conclusión. Luego estos tres puntitos que simbolizan por lo tanto, por consiguiente, luego, entonces, y finalmente la conclusión. En este caso el ejemplo es: todo libro es cultura, toda novela es libro, por lo tanto, toda novela es cultura. Estos son, insisto, meros formalismos y convencionalismos que no aportan nada en cuanto a validez, pero que sí ayudan a la lectura. Ahora vamos a ver las premisas, es decir, vamos a tratar de aplicar todas las reglas a estas dos premisas para averiguar cuál sería la conclusión válida. Las premisas son: si ningún planeta es cuadrado y algún cuadrado es rectángulo, entonces, y aquí los puntos suspensivos, y vamos a ir contestando en la medida en que vayamos explicando cómo se aplica cada una de las reglas. Primero, analizamos las premisas. Vemos si a partir de ellas es posible extraer alguna conclusión válida, y si para verificar esto analizamos en una primera fase las reglas 1, 2, 3 y 5. Después, en la segunda fase, vamos a analizar las otras reglas. Ahorita les explico cómo. Lo primero que hacemos es verificar si a partir de dos premisas es posible extraer alguna conclusión válida. Para ello, revisamos la regla número 1. La regla 1 nos indica que para que un silogismo sea válido debe tener por lo menos 3 términos. Si gustan ustedes, me van siguiendo. En la página 111 hay una tablita en donde se enumeran las 7 reglas. Así ustedes pueden tener ese referente para ir encontrándole sentido a lo que les explico. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Revisamos si estas dos premisas contienen 3 términos. En este caso, podemos ver que se está hablando de planeta, de cuadrado. El término cuadrado se repite, por lo tanto, ese va a ser nuestro término medio. Y finalmente, rectángulo. Como vemos, planeta, cuadrado y rectángulo son 3 términos, uno de ellos repetido. Entonces, estas dos premisas cumplirían con la regla 1 si se llega a culminar el silogismo. Muy bien. Ahora pasamos a la regla 2, que, como les he insistido, es una de las más complejas, puesto que nos obliga a revisar el estado de distribución de un término, y a veces esto puede causar algún tipo de dudas. Reiteramos con los mismos juicios que nos han servido como ejemplo y analizamos. ¿Qué hacemos para verificar que se cumple la regla 2 o que se cumpliría la regla 2 en caso de que este silogismo estuviera completo? Pues primero identificamos el término medio. Como sabemos, es el concepto que está repetido en ambas premisas. Como en este caso es cuadrado el término, lo siguiente es identificar dentro de qué signo esté, dentro de qué juicio está cada uno de ellos dos. El primero aparece como predicado en un juicio E. Si nosotros verificamos en la tablita de la página 89, nos daremos cuenta que en un juicio E, en efecto, está distribuido el predicado. Por lo tanto, ya con esto sabemos que se cumple con la regla 2, puesto que en ella nos indica que por lo menos uno de los dos términos medios debe estar distribuido. Pueden estar ambos distribuidos o solo uno de los dos. Entonces ya no importa que en el segundo de los juicios, que es I, no esté distribuido, puesto que con una vez ya es suficiente. Por lo tanto,
A partir de estas dos premisas se podría sacar una conclusión y esta cumpliría con la regla número 2. Ahora vamos con la regla número 3. La regla 3 nos indica que para que un silogismo sea válido debe tener al menos una premisa universal. Analizamos entonces, de nuevo con el mismo ejemplo, y verificamos que en este ejemplo la primera premisa es un juicio universal negativo. La segunda, en cambio, es particular afirmativa. Pero como la regla indica que al menos una de las dos tiene que ser universal, entonces con que lo sea la primera ya es suficiente para que se cumpla con la regla número 3. Pasamos ahora a la regla número 5. Esta indica que para que un silogismo sea válido debe tener al menos una premisa afirmativa. Pueden ser ambas afirmativas o una afirmativa y una negativa, pero nunca ambas negativas. Como podemos ver acá, tenemos la primera premisa es negativa. Hasta aquí no se ha cumplido con la regla 5. Pero como la segunda es afirmativa, entonces con esta ya se cumple con la regla 5, puesto que dice que al menos una debe ser afirmativa. Por lo tanto, a partir de estas premisas sería posible llegar a una conclusión válida que cumpliría con la regla número 5. Ahora vamos a ver cómo se determina la conclusión. Para determinar la conclusión tenemos que verificar las otras 3 reglas que nos fuimos saltando, la 4 y la 6, y la última que no hemos visto. La 6 es en general la que más dificultades provoca y por eso nos vamos a detener un poquito más ahí. La regla 4 indica que si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Si ambas premisas son universales, la conclusión es universal. Pero si una de las dos es particular, entonces la conclusión tiene que ser particular. En el ejemplo que venimos poniendo, tenemos que la primera premisa es universal, pero la segunda es particular. Esto significaría que en la conclusión debería ir por lo menos a un juicio I o un juicio O. De momento no sabemos si va a ser I o O, pero sí sabemos que no podría ser ni A ni E, puesto que esas son universales y como hay una premisa particular, eso obliga a que la conclusión sea particular. Ahora quisiera que ustedes vieran este ejemplo. Si un planeta es cuadrado y todo rectángulo es cuadrado, entonces ningún rectángulo es planeta. ¿Por qué ningún rectángulo es planeta? Porque en este caso ambas premisas son universales, eso obliga a que la conclusión sea universal. Si dentro de estas dos premisas hubiera una particular, la conclusión tendría que ser particular. Ahora tenemos que investigar qué clase de juicio debería ir en la conclusión. Como la regla 6 indica que para que un silogismo sea válido, si hay una premisa negativa, la conclusión tiene que ser negativa, entonces analizamos. ¿Hay una premisa negativa acá? Por supuesto, es la primera. La segunda es afirmativa, puesto que la regla indica que al menos una debe ser afirmativa. Muy bien, como la regla 6 dice que si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa, entonces la conclusión debe ser negativa. Y como ya habíamos visto que tiene que ser particular, pues deducimos que la conclusión tiene que ser un juicio O, que es particular negativo. Ahora nos vamos a la conclusión. Ya sabemos que la conclusión debe ser un juicio O, que es el único particular negativo. Ahora nos planteamos cuáles son los términos que deben ir. De acuerdo con nuestro ejemplo, tendrían que ser planeta y rectángulo, que son los que no son término medio. Ahora bien, nos planteamos en qué orden deben ir esos términos. Y para ello, acudimos a la regla 7. La regla 7 nos indica que si un término está distribuido en la conclusión, ese término también debe estar distribuido en la premisa donde aparece. Aquí en este ejemplo tenemos que nuestros conceptos que deben aparecer en la conclusión
serían planeta y rectángulo. Ahora bien, planeta está distribuido porque es sujeto en un juicio E. En cambio, rectángulo no está distribuido, puesto que es predicado de un juicio E. Entonces, aquí tenemos que hacer una labor de mucha inteligencia porque tenemos que proyectar, como ya sabemos que la conclusión va a ser un juicio O, y según la tablita de la página 89, el juicio O solo distribuye al predicado, y ya sabemos que planeta está distribuido. Para que se cumpla con la regla 7, tenemos que colocar el concepto planeta en el predicado. La conclusión válida a partir de esos dos conceptos, de esos dos juicios sería: algún rectángulo no es planeta. Muy bien, con esto se termina la presentación y vamos a detener la grabación.